Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo a su hermano Julio Cepeda. Estamos para celebrar el devocional de hoy viernes, que su Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia presenta. Viernes de oración y ayuno, en su horario de las 12 meridiano. Vamos a entregar este momento a nuestro Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí y poder difundir tu palabra y servirte más que todo, Padre. Bendice a los que están escuchando y viendo y a sus familias también. Te pedimos sabiduría que viene de tu palabra misma. Por demás está darte gracias porque tú siempre estás con nosotros. Si nosotros estamos contigo, podemos contar contigo también. Muchas gracias, Señor. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Acompáñenme a una lectura de la Biblia. Vamos a ir a Proverbios 19, versículo 23. La palabra de nuestro Señor dice así: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Hermosas palabras. Ahora, hermanos, vamos a escuchar en nuestro himnario, celebremos su gloria, un himno. A Cristo coronado. La palabra del Señor nos dice: adoran al que vive por los siglos de los siglos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, 10. Entonemos al Señor con gozo. A continuación, hermanos, vamos a escuchar el devocional de la palabra, que estará en esta ocasión a cargo de nuestro hermano Jimmy Méndez, con el tema: el llamamiento al servicio de Dios.
Texto clave, Colosenses 3, 23 y 24. Adelante, hermano. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Solo quiero que me confirme, querido hermano, si se me escucha. ¿Me escucha bien? Sí, hermano, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente en este día precioso, ¿verdad? Que hoy nos ha regalado y nos ha dado la oportunidad de estar compartiendo un poquitito, ¿verdad? De lo que es el pan del saber, como es la palabra de nuestro Padre Celestial. El tema de hoy se da por llamar el llamamiento al servicio de nuestro Padre, de Dios. ¿Por qué este tema? Queridos hermanos, nosotros pues hoy en día pues siempre, ¿verdad? Estamos siendo llamados al servicio, a servirle a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Día a día, ¿verdad? Pasan, el pastor los pasa animando, ¿verdad? Y los demás hermanos a que sirvamos. Pues nosotros, queridos hermanos, cometemos el error de hacer caso omisa, ¿verdad? De ese llamamiento. Y quiero que me acompañen, queridos hermanos, en Colosenses 3, versículo 23, para que nosotros nos demos cuenta de qué nos estamos perdiendo, hermano. Cuando nosotros negamos servir a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Colosenses 3, versículo 23. Y dice, y todos los que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para el hombre. En primer lugar, ¿verdad? Cuando nosotros sirvamos, queridos hermanos, al Señor, hagámoslo de corazón para nuestro Padre Celestial. No para quedar bien, ¿verdad? Con alguien, ¿verdad? O con los demás, o para sobresalir en la iglesia. No, querido, no es el Señor, no nos manda eso. Nos dice que lo hagamos, ¿verdad? Para el Señor, no como para el hombre, dice, ¿verdad? Muy claro está ahí, ¿verdad? En este versículo. Así es que, queridos hermanos, cuando nosotros se nos dé esa oportunidad de servirle a nuestro Padre Celestial, hagámoslo de corazón, entregados y con todo el entusiasmo, ¿verdad? Para el Señor, con toda la alegría, con toda aquella, ¿verdad? Con toda aquella voluntad, ¿verdad? Porque es para el Señor. Hagámoslo para el Señor, dice, no para nadie más, no como para los hombres, dice, ¿verdad? Y luego nos dice, queridos hermanos, en el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, ¿verdad? Oiga bien, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mire qué bonito, queridos hermanos. Mire que lo que nosotros nos perdemos cuando a veces nos negamos a servirle al Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener, ¿verdad? Ese sumo cuidado, queridos hermanos, en tratar de verdad de servirle al Señor
En primer lugar, de corazón, ¿verdad? Y en segundo lugar, tenemos que ver, ¿verdad? Que el Señor no se queda con nada, hermanos. Mire lo que dice en el versículo 24, ¿verdad? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Y cuál es la recompensa, queridos hermanos? Esa recompensa es la salvación, ¿verdad? Esa recompensa, ¿verdad? Es algo que solo Él lo puede dar, ¿verdad? Solo Él, nadie más, ningún hombre, ninguna otra persona, ni el hermano, ni nadie más, no más que nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos negamos a servir, queridos hermanos, estamos perdiendo esa bendición, ¿verdad? Esa herencia, ¿verdad? Entonces, mire qué importante, ¿verdad? Es servirle a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y hacerlo de corazón y hacerlo para Él, ¿verdad? Como decía anteriormente, ¿verdad? Entonces, es muy importante, queridos hermanos, tomar en cuenta esto, ¿verdad? Luego, queridos hermanos, quiero que me acompañen, ¿verdad? A leer otro versículo, ¿verdad? En Lucas 22, 23, 27, perdón. Lucas 22, 27. Para que me lo busquen ahí, queridos hermanos, y lo leamos todos allí, ¿verdad? Donde nos dice, como verdaderos discípulos de Jesús, nosotros también debemos servir a los demás. Perdón, disculpen, hermanos, que me metí una llamada. Dar asistencia a quienes necesitan ayuda. Mire qué importante esto, queridos hermanos. Vuelvo y se lo repito. Como verdaderos discípulos de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Como verdaderos cristianos, ¿verdad? Como verdaderos hijos de Dios, dice, nosotros también debemos servir a los demás, ¿verdad? Tenemos que servir a los demás. O sea, que servirle a nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, no solo es servir, prestar un servicio en la iglesia, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? También dice que es servirle a los demás, ¿verdad? Servirle a los demás, ¿verdad? El servicio es prestar asistencia a quienes necesiten ayuda. Mire qué interesante, queridos hermanos, ¿verdad? Qué importante eso, ¿verdad? Lo que lo dice Lucas 22, 27, ¿verdad? Es prestarle, servirle al Señor es prestarle servicio a quienes lo necesitan, ¿verdad? Mire qué bonito, ¿verdad? Qué interesante, porque a veces, queridos hermanos, nosotros, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que estemos sirviendo al Señor en la iglesia o estemos prestando un servicio? Que estemos prestando un servicio en la iglesia y cuando ya salimos o cuando ya terminamos de servir en la iglesia, hermanos, ya somos diferentes hasta con los demás hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo solo por el compromiso de salir, ¿verdad? Solo por el compromiso de salir con la iglesia, ¿verdad? Y no tiene que ser así, ¿verdad? Aquí Lucas lo está diciendo, la palabra, de como verdaderos discípulos de Jesús, nosotros también debemos de servir a los demás. El servicio es prestar asistencia a quienes lo necesitan. A veces nosotros, hermanos, salimos de la iglesia y ni siquiera ayudamos o de casi frente lo llevamos de encuentro, ¿verdad? A los demás hermanos, ¿verdad? Podemos ver que un hermano
Mayor va con dificultades ahí bajándose las graditas y a veces no somos dignos ni siquiera de agarrarlos de la manita, hermanos, o ayudarles a bajar, ¿verdad? Eso es servirle a Dios, ¿verdad? Y servirle a Dios no necesariamente solo en la iglesia, como les decía. De repente el Señor los va a necesitar en algún otro lado más. Tenemos que estar nosotros, tenemos que ser esa luz como buenos discípulos, dice la palabra, ¿verdad? Donde sea, donde Él los necesite, ¿verdad? Donde Él los necesite. Él los puede necesitar en un camino, ¿verdad? Donde no necesariamente sea en la iglesia, que tenemos que servirle al hermano, ¿verdad? A veces los hacemos los diferentes, queridos hermanos, ¿verdad? Él los puede necesitar, que tenemos que servirle, ¿verdad? En el parque, donde, en otro lado, ¿verdad? O en otro lugar, ¿verdad? Donde nosotros andemos, ahí el Señor va a necesitar en cualquier momento de nuestro servicio. Y tenemos que hacerlo con toda la voluntad, con todo ese corazón abierto, ¿verdad? Con todo ese corazón abierto. ¿Qué es lo que a nosotros, verdad, queridos hermanos, se nos dificulta tanto a veces? Ayudar al prójimo, ¿verdad? Ayudar al hermano, apoyar al hermano, ¿verdad? No necesariamente solo porque que seamos familia, te voy a ayudar, de lo contrario, no. La palabra dice ayudar al que lo necesita, ¿verdad? Al que lo necesita, sin diferencia de color, de raza, ¿verdad? Para el Señor somos todos iguales y todos somos hijos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, de repente los va a tocar ayudar al hermano en cualquier momento, ¿verdad? Y que no necesariamente sea en la iglesia, o también puede ser en la iglesia, ¿verdad? Lo importante aquí es que nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a los servicios de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos siempre con ese corazón abierto, ¿verdad? Para poder servir con todo el entusiasmo y toda la alegría a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y vamos a ser recompensados, dice la palabra, ¿verdad? Vamos a ser recompensados, ¿verdad? Hay otro versículo, queridos hermanos, ¿verdad? Que nos hablan también, ¿verdad? De este tema, que lo bonito, ¿verdad? Y tengo otro ejemplo por aquí, ¿verdad? En Corintios, 1 Corintios 15:58, ¿verdad? Donde nos dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, ¿verdad? Mantengámonos firmes, queridos hermanos, ahí, ¿verdad? Que si vamos a servir, mantengámonos firmes. Manténganse firmes, dice. Perdón. Perdón, disculpen. Manténganse firmes e inconmovibles. Oiga bien cómo los está diciendo la palabra. E inconmovibles. Progresando siempre en la obra del Señor, ¿verdad? Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Mire qué bonito, ¿verdad? Dice que nuestro trabajo no va a ser en vano, queridos hermanos. Y el Señor no miente, queridos hermanos, ¿verdad? El Señor no se queda con nada. Cuando acordamos nosotros, mire, hay casos, ¿verdad? Que de repente digo, Señor, no lo puedo creer. Solo Dios puede hacer esto, ¿verdad? Solo Dios puede hacer esto. Entonces, cuando acordamos, están aquellas bendiciones que nosotros ni sabemos por qué, ¿verdad? Pero es por nuestras actuaciones, nuestro servicio que nosotros hemos dado de corazón, ¿verdad? Cuando le servimos al prójimo, cuando le servimos al hermano, cuando le servimos al pariente o al vecino, haga cuenta y caso, queridos hermanos.
que le estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? Le estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? Así es que, como dice Primera de Corintios 15:58, mantengámonos firmes, ¿verdad? En el Señor. No nos dejemos desviar, queridos hermanos. No nos dejemos, ¿verdad? Que a veces sucede, ¿verdad? Que hay decaimientos, pero ese es Satanás que anda por ahí, ¿verdad? Queriéndolos hacer decaer. Pero por eso nos dice aquí, mantengámonos firmes e inconmovibles, ¿verdad? Progresando siempre en la obra del Señor, ¿verdad? Siempre en la obra del Señor. Cuando lo dice progresando siempre en la obra del Señor, siendo siempre esa luz para los demás, ¿verdad? Tenemos que nosotros demostrar esa diferencia, queridos hermanos, como cristianos, ¿verdad? Porque si no, imagínense, si nosotros somos un desastre en nuestras vidas, demostramos ¿verdad? Que somos un desastre en nuestras vidas como cristianos, los demás se van a oír, ¿verdad? Así como está el mundo, ¿verdad? Que está de toque y lo que quieren o sea, es más fácil agarrar el camino negativo que el camino de Dios, ¿verdad? Entonces, está de un toquecito, pues, y si los miran que nosotros andamos ahí medio tutubiando, hermanos, no, o sea, si es así, mejor aquí estoy bien, ¿verdad? Aquí es más bonito, dice allá el hermano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a poder darle ese servicio a nuestro Padre Celestial que tanto Él lo necesita, ¿verdad? ¿Mm? Para poder ganar almas, para poderle dar a conocer el camino a los demás de la salvación, ¿verdad? Si andamos ahí tutubiando. Por eso lo dice aquí, ¿verdad? Repito, disculpe que repita tanto, ¿verdad? Mantengámoslos inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, ¿verdad? Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, hermanos, ¿verdad? Especialmente ese gran regalo que Dios nos da, que es la salvación, la vida eterna. Queridos hermanos, hasta aquí, pues, ha llegado el tema. Espero que, ¿verdad? Les haya sido de mucha bendición, ¿verdad? Espero que lo mediten. Versículo, ¿verdad? Así es que muchas gracias, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Hermano. ¿Mm?
Ok, queridos hermanos, bueno, creo que el hermano Julio tuvo problemas ahí con la comunicación, ¿verdad? Con el internet, me imagino, ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañen, queridos hermanos, a orar, ¿verdad? Entonces, por la cadena de oración, ¿verdad? Ahí oremos todos los que estamos reunidos por medio de este canal, ¿verdad? Y aquí mi esposa que también me acompaña, vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias primeramente, Señor, por este día, Señor, que nos has dado de vida, Señor. Gracias, Señor, por todas aquellas bendiciones que hemos recibido. Gracias, Señor, por el aprendizaje que hemos tenido hoy, Señor, en este devocional, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú eres bueno, misericordioso. Te queremos poner en tus manos también, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que están pidiendo oración, Señor, que están pidiendo sanidad, Señor, que están pidiendo sabiduría por medio de la cadena de oración que tenemos en la iglesia, comunidad de gracia, Señor. Te pido, Señor, que ayudes a todas esas personas, que les escuche sus oraciones, Padre, y que los bendiga, Señor, y ayudes a que todas aquellas peticiones, Padre Santo, que ellos están clamando, Dios, de corazón, sean concedidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Dios mío santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a orar ahora por el tema de oración del mes y la semana. El de oración es buen aniversario en reconocimiento de su bondad. Cumplimos un aniversario más de la fundación de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia y todo es gracias al Señor porque nos provee y nos indica el camino que debemos seguir. Y la semana 3 es por la bendición y provisión a cada ministerio y programa de la Escuela de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Siempre proveyéndonos del Señor. Mantengamos también activos nosotros, ayudando cuando sea necesario para que continuemos con todos los programas. Y vamos a hacer una oración por las boletas de planes y propósitos del 2023. Que el Señor siempre sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, cuando nosotros le pedimos algo, todo está bajo su control, bajo su santa voluntad. Porque Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Él está entendido de todo. Él conoce todo. Recuérdense que conoce nuestro corazón. Entonces puede Él saber cuáles son nuestras peticiones y necesidades. Gracias, te damos por ello, Padre. Ahora vamos a hacer una oración por la ofrenda. Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias por todo lo que nos provees. Estamos aquí para darte parte de esa cantidad de cosas que tú nos das. Tenemos que acordarnos de que los ministerios diferentes que hay en la iglesia misma, necesita de nuestra ayuda. Y ofrendas, donaciones, todo lo que necesita, podemos obtenerlo por medio de nosotros mismos. Te damos gracias, Padre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de este devocional, sin dejarlos de invitar al devocional de las 3 p.m. Por eso les damos gracias y el Señor les bendiga y nos vemos hasta entonces.